Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos aquí nuevamente en el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en Viña del Mar, Chile, trayendo nuevamente un mensaje de la escatología bíblica consumada. Y para que usted preste atención, un lápiz, un cuaderno o una agenda, y así usted va marcando todos los versículos y hace un examen después de aquello que usted va a escuchar en este mensaje. Así que vamos a comenzar rápidamente. Siempre le vamos a pedir que usted se suscriba, ¿verdad? Tenemos también Patreon si usted desea colaborar con esta misión acá en Chile, para que el Evangelio vaya atravesando fronteras. Necesitamos siempre de la cooperación de todos los hermanos. Así que allí en Patreon usted tiene toda la dirección para que usted haga llegar su ofrenda, voluntaria y ofrenda de amor. Así que vamos a comenzar con este mensaje titulado La generación del Apocalipsis. Tema muy importante, necesario para la observación de los tiempos que se vivieron. Y vamos a comenzar en Mateo 3 del 1 al 2. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En estos dos versículos nosotros podemos entender en qué época, en qué generación y en qué tiempo entonces se está comunicando, ¿cierto? Aquí Juan Bautista estaba comunicando en su generación para el pueblo judío y también gentiles, principalmente para los judíos, porque ellos necesitaban de un arrepentimiento. Ellos ya estaban sabiendo por dos profetas que vendría un tiempo del juicio y ellos entonces querían sentirse perdonados, y ellos sabían que los tiempos estaban cerca, tiempos del juicio anunciado por todos los profetas. Así que en Mateo 7:8 vamos a ver también aquí, Mateo 7:8 dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras. Juan Bautista, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Que si no era solamente dar un mergullo allí en las aguas, sino que era producir realmente un sentimiento de arrepentimiento de todo lo que ellos estaban haciendo en ese tiempo de mal. Así que también estaban muy familiarizados con los acontecimientos que se aproximaban, porque todos los profetas ya anunciaron el tiempo del fin, ¿verdad? Y en Mateo 3, 9 y 10 dice lo siguiente: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo esto tiene una connotación en el tiempo del juicio. Cuando es cortado los árboles, son personas, no son árboles, porque esto no es literal. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso es como una metáfora que el Señor hizo allí y entrega entonces para Mateos, entregar a los contemporáneos de su generación. Y ellos deberían entonces arrepentirse de sus perversas acciones. En Mateo 12, capítulo Mateo 12, también tenemos aquí versículo 38 al 42. Es importante que usted tome nota de los versículos. Mateo 12, del versículo 38 al 42. Y dice lo siguiente. Aquí está hablando sobre la generación perversa, que quería una señal. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal.
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Que habla entonces de aquellos 3 días que después de la cruz, ¿cierto? Él ya no estuvo, fueron 3 días hasta el tiempo de la resurrección. Y vamos a llegar a 42. Los hombres de Nínive, dice, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, pero ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y he aquí más que Jonás en este lugar, el mismo propio Cristo, en el lugar de mejor, ¿cierto?, que el propio Jonás. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Que sí, y aquí más que Salomón en este lugar. Él se presenta como mayor que Salomón y mayor que Jonás. Entonces, ellos no le acreditaban. Por eso los ninivitas dicen que se arrepintieron con la predicación de Juan Bautista. Y por más que se les predicó en el siglo I, algunos de ellos se arrepintieron. Por eso fue llamada esta generación de generación perversa. Esa fue la generación perversa en donde el Señor tuvo que aplicar un juicio. En Hebreos 3, del 7 al 11, vamos a llegar allí al libro de Hebreos, del 7 al 11, Hebreos 3, capítulo 3, versículos 7 al 11, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa tal generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, por tanto, en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entraron en mi reposo porque no entraron esa generación de aquel tiempo, de esos 40 años que estuvieron allí en el desierto, siendo probados por el Señor, para que cambiaran sus malas acciones. Esos no entraron en el reposo, no entraron en la tierra prometida. Que entonces también sucedió lo mismo en el año 70, porque esa generación también fue una generación perversa. Así que el apóstol Pablo les hablaba acerca de esa generación que salió de Egipto y que vieron tantos milagros, tantas señales, tantos libramientos que el Señor les dio. Y fueron 40 años que tuvieron día a día experiencias maravillosas, como que caía el pan del cielo todos los días y ellos tenían ese pan fresquito, como que una roca los seguía y tuvieron agua. Agua para beber por donde los lugares que ellos estaban en el desierto. Fueron 40 años de milagros, señales, prodigios que el Señor hizo cuando abrió el mar. Entonces ellos vieron todo eso cuando salieron de Egipto, vieron tantas cosas maravillosas y fue una generación entonces allí completa, y esa generación entendemos que son 40 años. Y todo lo que está escrito en el sermón profético, ahora volviendo acá a los libros históricos, todo lo que está escrito en el sermón profético del Señor Jesús, en el libro de Mateos 24, en el libro histórico de Mateos 24, también vemos allí el tiempo venidero, que sería el tiempo del juicio, y allí sería el fin de aquel periodo. Entonces, quería hacer una observación aquí. En un tiempo pasado, cuando recién conocimos el Evangelio, entonces entramos en el Evangelio tradicional, ¿cierto? Y en el Evangelio tradicional están mezclados los dos pactos.
pero recibimos enseñanzas que son sin ninguna hermenéutica, sin ninguna pesquisa, sin ninguna observación sobre la cultura de aquel pueblo, de aquella época, en aquella generación. Estamos hablando ahora ya de la primera era cristiana. Estamos hablando aquí ya del tiempo del primer siglo, de esa generación de los apóstoles, la generación de Jesús. Entonces decíamos que sin ninguna hermenéutica, sin ninguna observación, sin ninguna pesquisa sobre la cultura de aquel pueblo, y para el cual fue escrito, sin el lenguaje traducido al nuestro, del hebreo, griego al aramaico. Así que ellos tenían un lenguaje que había que discernirlo, porque no era todo literal. Son cosas que también son espirituales allí, muchas cosas de lo que está escrito en el sermón profético del Señor Jesús en Mateo 24, tiene asuntos allí que son físicos y otros que son espirituales, pero tenemos que buscar el discernimiento. Pero como decimos, nos enseñaron de una manera sin ninguna observación de cultura, de tradiciones, nada, de lenguaje. El lenguaje de aquel tiempo, entonces sabemos que fue escrito en griego, en hebreo, en aramaico, sin conocimiento de nada, ni de los tiempos que se vivieron, según lo que está escrito en la palabra de Dios, hermano. Está todo escrito en la palabra de Dios. Entonces nos enseñaron de una manera que era de la manera que a los líderes les convenía predicar para que los fieles no se les fueran. Así que pero nada con que se pareciera con la gracia de Dios. Fue algo mezclado, ley y gracia. Hubo esa mezcla allí, entonces, y continúa siendo así, porque los rudimentos de la ley todavía están dentro de las iglesias tradicionales, de las iglesias religiosas, cualquiera que sea la denominación. Donde usted ve rudimentos de la ley, entonces está ese evangelio está mezclado. No es el evangelio de la gracia de Dios, porque la gracia no necesita de nada de eso, porque la gracia entró justamente para retirar todos los rudimentos de la ley. Entonces, si usted está practicando los rudimentos de la ley dentro de la iglesia, usted está allí un poco en el Antiguo Pacto y un poco en el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto nosotros lo revisamos, pero a la luz de la palabra profética, porque todo ya se cumplió. No necesita más ver que va a acontecer aquello, porque todo ya sucedió. Entonces, allí están también, hay una mezcla también de conocer que los libros son históricos. El Nuevo Testamento comienza cuando Cristo muere. Y el Evangelio de Jesucristo, quien lo trajo fue el apóstol Pablo, y usted lo encuentra del libro de Romanos al libro de Hebreos. Allí está el Evangelio de la gracia, que es el Evangelio que el Señor le entregó al apóstol Pablo, y él tuvo el discernimiento y la revelación para llevarlo a las naciones. Así que allí están los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Evangelio comienza entonces con el apóstol Pablo. Sin el apóstol Pablo no es Evangelio de la gracia. Entonces, también existe, hermanos, en el tiempo actual de ahora, existe un reloj simbólico que es como que está anunciando la venida del Señor, está anunciando el tiempo del fin, y nunca llega ese tiempo y nunca va a llegar. Así que ese reloj va a quedar allí. ¿Sabe de cuándo está eso? Pesquise usted va a ver que eso está desde 1947, que allí está ese reloj, según los que inventaron el reloj famoso, está caminando, pero nunca va a llegar, porque nunca va a suceder el tiempo del fin. Así que, como decimos en el libro histórico de Mateo 24, donde el Señor explica toda allí el sermón profético, todo está escrito lo que iría a suceder en aquella generación. Y vendrían entonces los falsos profetas, las guerras. Vamos a ver aquí Mateo 24, porque siempre hemos hablado bastante, porque es un tema muy extenso que encontramos aquí justamente en Mateo 24.
Aquí tenemos todo el sermón profético y aquí hay mucho que estudiar, mucho que aprender, mucho que discernir. Así que aquí en Mateo 24, entonces, falsos profetas, dice también nación contra nación, reino contra reino, todo usted lo va a encontrar esto aquí en el sermón profético del Señor Jesús. Mateo 24 del 7 al 16, vamos a leer algo aquí. Versículo 7, del 7 al 16. Y dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Mire, hasta aquí vamos a llegar porque era hasta el versículo 16. Pero aquí tenemos mucha revelación, porque aquí dice lo siguiente en el versículo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino, que es el evangelio de la gracia, que no es el evangelio mezclado con los rudimientos de la ley, que es lo que escuchamos mucho en todas las denominaciones de la tradición religiosa. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Cuando dice mundo, era el mundo eucumene, que eran todas esas naciones reunidas alrededor de Jerusalén, y Jerusalén con Israel y todo eso, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y que no es el fin del mundo o del planeta Tierra, fin del cosmos, no es. Esto que habla aquí, entonces vendrá el fin, es el fin de esa dispensación de la ley mosaica, de ese periodo del pacto, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Llegaría a ser el fin de ese periodo, ¿eh? Y allí entonces vendría el Nuevo Testamento, de ahí en adelante comienza el nuevo pacto. Porque dice así: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando se predica que es el fin, el líder que está predicando sin la revelación, entonces le coloca a los fieles que es el fin del mundo, planeta Tierra. Usted tiene que convertirse, venga aquí adelante, acepte a Cristo, ¿eh? Porque también, hermano, hay tantas cosas dentro de la iglesia, se podría hablar muchas cosas acá, pero vamos una cosa por vez. Mire, yo cuando entré en la iglesia cristiana religiosa, evangélica, veía que la gente iba a tomar la Santa Cena. Y a mí me prohibían tomar Santa Cena porque yo no me había bautizado. Tuve que pasar un curso de 3 meses para poder ser bautizada. Y después que me bautizaron, mi primera Santa Cena, la primera cena que fui a tomar junto ahí en la iglesia, fue entonces justamente el día de mi bautismo. Me bauticé con mis 2 hijos juntos. A ellos estábamos felices, porque era como que habíamos completado una etapa con Dios. Estábamos comenzando en el Evangelio. Y entonces esa es los hábitos y las costumbres que hay dentro del Evangelio, que no está escrito en la Biblia. No está escrito eso para los tiempos nuestros, porque todo esto sucedió en el primer siglo. Así que cuando se predica que vamos a tomar Santa Cena y todo eso, es cumplimiento de la ley.
Nosotros no estamos en ese tiempo, así que en un 90% de la iglesia cristiana toma estos acontecimientos para el tiempo actual, para el tiempo de hoy, para el tiempo presente o el tiempo futuro, pero nunca ve hacia atrás que esto ya sucedió, sin considerar que fue para la generación específica. Hermano, fue para una generación específica, fue para un pueblo específico y también para un siglo específico, en una generación específica. Entonces, hermano, eso es lo que necesitamos entender. Infelizmente, millones de personas están en una disposición mental tan equivocada por falta de conocimiento bíblico. Nada más de que eso. Porque a veces el corazón es bueno. El corazón quiere conocer la verdad. Y entonces, líderes que no se han preparado dejan a la persona allí sin entender nada. Y es impresionante como a estos asuntos escatológicos se le da poca importancia, hermanos. Se le da muy poca, es decir, hay un desprecio contra los asuntos escatológicos bíblicos que ya son realizados. Se les da prácticamente un desprecio, se desprecia esto. Es tan el desprecio de esta verdad que ¿cómo quedará el corazón del propio Dios que hizo todo esto y que realizó todo esto para que nosotros no tuviéramos que vivir el fin del mundo, según ellos, el fin de ese periodo? Porque el antiguo pacto entró en el año 70, salió en el año 70 y entró el nuevo pacto en el año 70. Allí entonces se predica el evangelio del reino. De allí en adelante tenemos el evangelio del reino y sabemos que Cristo reina. Muchas veces hablamos Cristo reina, pero no sabemos ni lo que estamos hablando. Y el pueblo queda entonces con las migajas, tal cual aquella mujer, Fenicia me parece que era, que fue y dio allí que había una mesa farta y ella comía las migajas que estaban. La iglesia queda casi más o menos en lo mismo. Queda con las migajas, o queda como esas nubes sin agua, ¿sabe? Queda de esa manera. Así que Lucas 11, 45 a 50, usted puede tomar nota allí, por favor. Esa fue la última generación, la que nos dio oído a los profetas. Y se les avisó. ¿Cuánto el Señor le avisó? Le enviaba profetas y ¿qué es lo que hacían? Los mataban. Les avisaban que vendría la última hora, que vendría el fin. Todo eso se les avisaba. Pero era el fin de que de la ley mosaica, de esa alianza, allí en esa generación. Entonces Dios levanta al apóstol Pablo, que era súper conocido por ellos, por todo lo que usted ya conoce, el apóstol Pablo. El Señor lo capacita para predicar el único evangelio, la gracia. Entonces el fin de Jerusalén del primer siglo fue una guerra que duró 3 años y medio para el cambio del pacto, del antiguo pacto al nuevo pacto o del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, como usted lo quiera conocer. En esa generación Dios vengó la sangre de todos sus profetas que fueron allí llevando entonces el conocimiento y la profecía. De allí llega entonces el evangelio a los gentiles, donde por fe allí vino entonces la unidad del cuerpo de Cristo, siendo el propio Cristo cabeza, cabeza, como dijo cabeza del ángulo, cabeza de judíos y gentiles en un solo cuerpo, una sola alianza perfecta y perpetua. Lo increíble de Dios es que levanta a un judío, hermano, levanta a un judío perseguidor de la iglesia cristiana para predicar el evangelio de la gracia de Jesucristo a esa generación y a sus contemporáneos también. Un propio judío que antes perseguía a la iglesia, ahora entonces él viene y predica el evangelio de la gracia de Jesucristo. Eso es increíble. Y en esa entonces generación perversa, profana, adúltera, él alertó el tiempo del fin.
que al creer en Cristo también entonces se tornarían libres de condenación, tal cual lo predicó también Juan el Bautista en el tiempo del bautismo, ¿no? Entonces, Juan Bautista predicó esto y el apóstol Pablo también lo predica en el año 57, sobre todo esto de los deberes cristianos. En Romanos 12, vamos a buscar aquí Romanos 12, y el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Qué siglo era? El siglo primero de la era cristiana. El primer siglo después de Cristo. El primer siglo después de Cristo es la primera era cristiana. No os conforméis a este siglo, porque era el siglo de la generación perversa. No os conforméis a este siglo, sino que conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que allí vemos entonces que los cambios en la mente, ¿no?, que ellos tendrían que hacer, y muchas veces nosotros también necesitamos esos cambios en la mente, cambios en la mente a la mentalidad de Cristo, a la mentalidad de hijo de Dios, a la mentalidad renovada por el Espíritu. Esa mentalidad nosotros necesitamos tomar y anhelar para poder entender la verdad. Los cambios en la mente son muy importantes, y eso viene a través del Espíritu, de la palabra de Dios. Nosotros debemos hacer eso. Cambios de actitudes, ellos también. Terminaría la ley de Moisés, y comenzaría entonces la predicación sobre el Evangelio del Reino. En Gálatas 1:35, vamos a ver aquí, Gálatas 1:35, creo que nos dice también acá, no tiene Gálatas 1:35. Bueno, el apóstol Pablo predicó a toda esa generación. Vamos a ver Primera de Pedro. Usted tome nota, por favor, Primera de Pedro 4, del 1 al 7, y después el versículo 17. Y esto fue en el año 65. Faltaban solamente 5 años para que sucediera todo esto. Vamos a leerlo, porque es muy importante también en el libro del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, y en el versículo del 1 al 7. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó en el pecado, terminó con el pecado. Lindo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Esto aconteció entonces en el año 70 DC. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Se recuerda que hay un versículo que dice que llegaría el tiempo en que los muertos oirían su voz? Y aquí dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces el apóstol Pedro, aquí hablándole a los gentiles, ya comunicando que el tiempo se aproximaba. Y en el versículo 17 dice: porque es tiempo
de que el juicio comience por la casa de Dios. Y no es la casa de Dios de hoy, es la casa de Dios de aquel tiempo. Por allí comenzó el juicio, por la casa de Dios, que es decir, primero con los judíos que recibieron allí entonces el justo castigo por ser la generación perversa. Y no vamos a colocar a todos los judíos también, porque muchos judíos se convirtieron al evangelio del reino. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál sería el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces este versículo, hermano, se predica en las iglesias y con eso entonces se atrae a los fieles, ¿no? A los indoctos, a los neófitos. Vienen recién a conocer el evangelio y ya vienen con ese temor. Y siempre uno tiene un temor, dice, reverente. Claro, porque se trata de las cosas de Dios. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, allí vemos que también pasamos por ese periodo de oscuridad en nuestra mente. Así que esto fue en el año 65 que el apóstol Pedro escribió esto, ya viene un poco más adelante de lo que predicó el apóstol Pablo. Faltaban solamente 5 años aquí, del 65 al 70, estaba próximo, muy próximo. Así que en el versículo 17 dice, porque el tiempo del juicio comience por la casa de Dios y primero comienza por nosotros. Aquí cuando habla de nosotros, habla de ellos, no de nosotros, ni de generación adelante, sino que la generación de ellos. Allí es cuando él habla entonces por nosotros, no, era la generación de ellos, la generación del primer siglo. Entonces, esto era futuro para ellos y no para nosotros. No hay futuro de un tiempo del fin, de un cambio de pacto, de una resurrección de los muertos, de la redención del hombre delante de Dios, o la venida del Señor por sobre las nubes para un tiempo futuro. No habrá eso. Por eso es que colocamos que ese reloj que está desde el 1947, ¿no? Ese reloj va a quedar allí de 1947 adelante, no va a funcionar, hermano, porque eso de ahí, la persona va a morir, va a venir otra, muere otra y muere otra y nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque eso ya sucedió en el año 70 de la generación de Jesucristo. Lea Mateo 24 y versículo 34 y usted lo va a entender perfectamente. Anote por favor allí, Mateo 16, 27, 28. Ese es un versículo clave para usted entender que ellos son los que irían a estar vivos en esa generación, no nosotros. Apocalipsis 1:7 también dice, todo ojo lo verá, y esos ojos fueron entonces los judíos que lo entregaron para ser crucificado. Ellos lo vieron a él, no nosotros. Pero los acontecimientos que fueron profetizados por los profetas, la revelación del apóstol Juan y las enseñanzas del apóstol Pablo de la gracia, todo eso sucedió en el año 70. Es increíble, hermano, que si usted está escuchando este mensaje por primera vez, busque nuestros mensajes que están allí en la galería de nuestros videos y usted va a ponerse al tanto de tantas cosas que están escritas en la palabra de Dios y que usted no las conoce. Porque así también un día yo estuve sin conocer. Y entonces dije, Señor, envíame a mí. Siempre dije, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Entonces hoy estamos aquí enviando por este canal Ministerio Internacional Edificando en Gracia. No se olvide para que usted busque por ahí por Google, YouTube, y nos va a encontrar. Ministerio Internacional Edificando en Gracia trabaja en Chile, en la ciudad de Viña del Mar, y mi nombre es Elena Saavedra. Los acontecimientos testifican, hermano, en la palabra de Dios y también la historia. Que no es solamente la palabra de Dios, sino que también en la historia. Así que con esto estamos terminando diciendo que Jesucristo es Dios. Porque muchos creen que Padre, Hijo, Espíritu Santo son tres personas distintas, un solo Dios nomás. No, es un Dios y eso está escrito en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Con esto nos despedimos y nos dejamos siempre cordialmente invitados para un nuevo mensaje, siempre de la escatología bíblica ya realizada. Nos despedimos entonces, que usted tenga un lindo fin de semana. Hoy es día jueves, estamos aquí en Viña del Mar
y estamos trayendo entonces este capítulo y que lleva por título La generación del Apocalipsis. Hoy es día 13 de abril del 2023. Gracia y paz.